Bienvenidos una vez más a mi rincón favorito de YouTube, ese espacio donde podemos relajarnos, chismear un poquito y sobre todo, conectar con esa pasión que nos une, el mundo del espectáculo. ¡Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo por aquí! Espero de corazón que este día los esté tratando de maravilla, que la energía positiva los rodee y que estén listos para sumergirse en el tema bomba que les traigo hoy. Porque amigos míos, hoy vamos a desmenuzar un tema que sé que los tiene al borde del asiento, un tema que ha generado más rumores que una fábrica de chismes y que nos tiene a todos especulando sin parar. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Yaman. Pero no solamente de Yaman, no. Hoy la cosa va mucho más allá. Hoy vamos a hablar de Yaman y Demet. Esa pareja que incendió la pantalla. Esa química que traspasó el televisor y se instaló en nuestros corazones. De esos rumores que no cesan, de esas miradas cómplices que lo dicen todo, o tal vez no, ya lo veremos, de ese algo indescriptible que todos sentimos cuando los vemos juntos y que, admitámoslo con una sonrisa traviesa, nos encanta. Hoy, mis queridos chismosos profesionales, vamos a convertirnos en verdaderos detectives del amor. Vamos a desenterrar cada declaración, a analizar cada microgesto, a interpretar cada mirada que nos ha hecho pensar que quizás, solo quizás, haya algo más que una simple amistad, aunque una amistad así ya es un tesoro. Vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino de noticias, filtraciones y teorías conspirativas, porque sí, también hay teorías conspirativas, que rodean a esta pareja que para muchos de nosotros es la encarnación perfecta del amor en la pantalla, y fuera de ella. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que vamos a hacerlo con toda la sinceridad del mundo, con ese cariño que nos caracteriza como comunidad y con una buena dosis de objetividad, dentro de lo posible, porque con estos temas es difícil no dejarse llevar por la emoción. Porque al final del día, lo que realmente nos une aquí es esa pasión desenfrenada por el entretenimiento, esa curiosidad insaciable por saber qué se esconde detrás de las cámaras, por conocer los secretos mejor guardados de nuestros ídolos y por supuesto por soñar con finales felices dignos de un cuento de hadas. Pero antes de que nos lancemos de lleno a desmenuzar todo este cotilleo jugoso, este festín de rumores y especulaciones, quiero recordarles lo de siempre, pero es que es tan importante. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la manera de demostrarme su cariño y de asegurarse de no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita, esa campanita mágica que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de información, diversión y por supuesto muchísimo chisme. Prometo que siempre traeré contenido interesante, entretenido y que les dejará con ganas de más. Y ya saben, si les gusta lo que ven, si disfrutan de mis análisis y de mi compañía, aunque sea virtual, denle un like al vídeo. Un simple like es mi combustible, mi gasolina, la chispa que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Sus comentarios son mi tesoro más preciado, el feedback que me ayuda a mejorar y a saber qué tipo de vídeos les gustan más. Así que no duden en dejarme sus opiniones, sus teorías, sus preguntas y sus conspiraciones en la caja de comentarios. Vamos a crear una comunidad unida, llena de amor, buena vibra y sobre todo, muchísimo chisme. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Prepárense porque este vídeo va a estar cargado de información jugosa, análisis exhaustivos y, por qué no decirlo, un poquito de drama. Porque ¿qué sería del mundo del espectáculo sin un buen drama? Pero ante todo, ante el drama, ante la emoción y ante las especulaciones, recuerden que todo lo que vamos a hablar hoy son rumores, suposiciones y análisis basados en la información que tenemos disponible. Al final, la verdad absoluta y definitiva solo la conocen ellos. Pero eso no nos impide disfrutar de la conversación, de la especulación sana y del sano entretenimiento, ¿verdad que no? El título de este vídeo es, admitámoslo, bastante explosivo. Lo sé. Yaman explota con Demet, si me caso es seguro. Lo puse en mayúsculas para que quede claro que esto es algo grande, algo que nos emociona a todos. Y claro, al leerlo uno podría pensar que tengo la confirmación oficial, que Yaman ha llamado a mi puerta con el anillo de compromiso en la mano y me ha contado todos los detalles de la boda. Pero la realidad, como siempre, es un poco más compleja, un poco más matizada. Este título, digamos, es una forma de captar su atención, de despertar su curiosidad y de expresar ese deseo profundo que muchos fans, me incluyo, no lo voy a negar, tienen de ver a Yaman y Demet juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real, compartiendo un futuro lleno de amor, felicidad y por supuesto muchas fotos para Instagram. La verdad es que la relación entre Yaman y Demet siempre ha sido objeto de fascinación, de estudio y de análisis profundo,
casi como si fuera una tesis doctoral. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencicus, pájaro madrugador, la química entre ellos fue tan innegable, tan palpable, que se podía cortar con un cuchillo. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, la manera en que se complementaban en la pantalla, todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional, a que detrás de las cámaras se estaba cocinando un romance digno de una película de Hollywood. Y claro, los fans, con esa capacidad increíble que tienen para detectar hasta la más mínima señal, para interpretar las miradas más sutiles y para conectar los puntos más dispersos, no tardaron en empezar a alimentar los rumores de un posible romance, creando un verdadero movimiento fan que sigue vivo hasta el día de hoy. Durante la emisión de la serie, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que analizaban cada detalle de la relación entre Yaman y Demet. Se crearon grupos de fans dedicados exclusivamente a apoyar su relación, se inventaron hashtags ingeniosos y originales para demostrar su amor y se organizaron campañas masivas para pedirles, casi exigirles, que confirmaran su romance. La presión mediática era enorme, la expectativa era altísima y la tensión se podía sentir en el aire. Y por supuesto los medios de comunicación, siempre atentos a las tendencias y a los temas que generan interés, no se quedaron atrás. Revistas del corazón, programas de televisión especializados en el mundo del espectáculo y portales de noticias online se hicieron eco de los rumores, publicando artículos y reportajes que analizaban la posibilidad de una relación entre Yaman y Demet. Cada declaración, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al detalle, diseccionada minuciosamente en busca de alguna pista reveladora, de alguna señal inequívoca que confirmara el romance tan esperado. Sin embargo, y aquí viene la parte que más alimenta la especulación, tanto Yaman como Demet siempre han mantenido una postura ambigua al respecto. Nunca han confirmado ni negado rotundamente su relación. Han jugado al despiste, han dado respuestas evasivas, han dicho que son grandes amigos, que se admiran y se respetan mutuamente, que tienen una conexión especial, pero nunca jamás han ido más allá. Esta ambigüedad calculada, esta estrategia de mantener el misterio, por supuesto, no ha hecho más que alimentar los rumores y las especulaciones, convirtiendo su relación en un enigma fascinante que nos mantiene enganchados hasta el día de hoy. Después de Erkencicus, y aquí viene la parte triste para muchos fans, ambos actores siguieron caminos separados. Yaman, siguiendo su instinto aventurero y su ambición profesional, se mudó a Italia, donde continuó su carrera como actor y modelo, cosechando éxitos y ganando reconocimiento internacional. Demet, por su parte, decidió quedarse en Turquía, donde siguió trabajando arduamente, protagonizando diversas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más importantes y queridas de su país. A pesar de la distancia física, de sus diferentes proyectos profesionales y de sus vidas separadas, los rumores de una posible reconciliación, como un fuego latente, nunca desaparecieron por completo. Siempre hubo una chispa encendida, una esperanza viva en el corazón de los fans. Y es que a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de los kilómetros que los separan, a pesar de sus diferentes caminos profesionales, la química entre Yaman y Demet sigue siendo evidente, innegable, palpable. Cada vez que se reencuentran, ya sea en eventos públicos, en fiestas privadas o incluso en simples coincidencias casuales, la conexión entre ellos sigue ahí intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Sus miradas cómplices, sus sonrisas traviesas, sus gestos espontáneos, todo parece indicar que hay algo especial entre ellos, algo que va más allá de una simple amistad y que nos hace soñar con un final feliz. Recientemente, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, han surgido nuevos rumores que apuntan a una posible reconciliación. Se dice, se comenta, se susurra en los círculos más cercanos a los actores, que Yaman y Demet han estado en contacto de nuevo, que han retomado la comunicación, que se han visto en secreto como dos amantes clandestinos. Y que están considerando seriamente la posibilidad de retomar su relación, de darle una segunda oportunidad al amor. Estos rumores, por supuesto, han enloquecido a los fans, que han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, de esperanza y de emoción, soñando con verlos juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino también en la vida real, compartiendo una vida llena de amor y felicidad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuánta verdad hay detrás de todos estos rumores? ¿Es posible que Yaman y Demet realmente se casen? La verdad, y aquí les hablo con el corazón en la mano, es que no lo sabemos con certeza. Como dije al principio, la verdad absoluta y definitiva solo la conocen ellos.
Pero si nos basamos en las señales, en la química innegable que existe entre ellos, en el deseo ferviente de los fans y en la información que llega desde fuentes cercanas a los actores, aunque siempre hay que tomarla con pinzas, podríamos decir que hay una pequeña posibilidad, una chispa de esperanza, de que esto suceda. Claro, hay muchos obstáculos que podrían impedir que Yaman y Demet estén juntos, que podrían frustrar el sueño de muchos fans. En primer lugar, y este es un obstáculo importante, está la distancia. Yaman vive en Italia, mientras que Demet vive en Turquía. Mantener una relación a distancia no es fácil, requiere mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucha comunicación y, sobre todo, mucha confianza. En segundo lugar, y este es un obstáculo profesional, están sus respectivas carreras profesionales. Ambos son actores muy exitosos, muy demandados y tienen agendas muy apretadas. Encontrar tiempo para estar juntos, para cultivar su relación y para construir un futuro en común podría ser un desafío considerable. En tercer lugar, y este es un obstáculo mediático, está la presión mediática constante. Tanto Yaman como Demet son figuras públicas, personajes famosos y están constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación, de los paparazzi y de los fans. Una relación entre ellos estaría expuesta a la atención constante, al juicio público y a la intromisión en su privacidad, lo que podría ser muy estresante y muy difícil de manejar. A pesar de todos estos obstáculos, y aquí es donde entra la esperanza, no hay que descartar la posibilidad de que Yaman y Demet estén destinados a estar juntos, de que su amor sea más fuerte que cualquier dificultad y de que al final logren superar todos los obstáculos. A veces el amor verdadero es más poderoso que cualquier barrera y puede vencer cualquier adversidad. Y si realmente hay amor entre ellos, si sienten una conexión profunda y significativa, estoy segura de que encontrarán la manera de estar juntos, de construir un futuro en común y de hacer felices a sus fans. Además, y esto es un punto importante, hay que tener en cuenta que ambos actores han madurado mucho desde que protagonizaron Erkencikus. Han crecido como personas, han aprendido mucho sobre sí mismos, sobre la vida, sobre el amor y sobre las relaciones. Es posible que ahora estén más preparados para afrontar una relación seria y duradera, que tengan una visión más clara de lo que quieren y que estén dispuestos a luchar por ello. También es importante recordar que Yaman y Demet tienen una gran admiración y respeto mutuo. Se apoyan en sus carreras, se alegran de sus éxitos, se consuelan en sus fracasos y se admiran como profesionales y como personas. Esta admiración y respeto son fundamentales para construir una relación sólida y duradera, para superar los momentos difíciles y para mantener viva la llama del amor. Y por supuesto, y este es el factor más importante de todos, no podemos olvidar el amor. Si Yaman y Demet se aman de verdad, si sienten una conexión profunda y significativa, si están dispuestos a luchar por su relación, entonces no hay nada que pueda impedir que estén juntos. El amor es la fuerza más poderosa del mundo y puede mover montañas, superar obstáculos y transformar vidas. Así que, volviendo a la pregunta inicial, la pregunta del millón, ¿es seguro que Yaman y Demet se casen? La respuesta, y aquí soy honesta con ustedes, es que no lo sabemos con certeza. Pero si nos basamos en las señales, en la química, en el deseo, en la información y en el poder del amor, podríamos decir que hay una pequeña posibilidad, una esperanza viva, de que esto suceda. Y si sucede, sería una noticia maravillosa, un final feliz de cuento de hadas que todos los fans celebraríamos con alegría y emoción. Por supuesto, y aquí es donde hay que ser realistas, hay que tener los pies en la tierra y no dejarse llevar por la fantasía. No hay que presionar a Yaman y Demet para que confirmen su relación ni para que se casen. Hay que respetar su privacidad, hay que entender sus decisiones y hay que dejar que tomen sus propias decisiones, a su propio ritmo y sin presiones externas. Al final, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Pero mientras tanto, y aquí es donde entra la magia, podemos seguir soñando con la posibilidad de ver a Yaman y Demet juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Podemos seguir analizando sus miradas, sus sonrisas y sus gestos en busca de alguna pista que confirme el romance. Podemos seguir apoyando su relación, deseándoles lo mejor y enviándoles buenas vibras. Y quién sabe, quizás algún día nuestros sueños se hagan realidad. Quizás algún día veamos a Yaman y Demet caminando juntos hacia el altar, jurándose amor eterno, prometiéndose un futuro lleno de felicidad. Sería un final feliz de cuento de hadas, un momento mágico que todos los fans merecen presenciar. Pero incluso si esto no sucede, y aquí es donde entra la madurez, no hay que perder la esperanza, no hay que desanimarse y no hay que dejar de creer en el amor.
Lo importante es recordar que Yaman y Demet siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones, siempre serán recordados como la pareja que nos hizo soñar, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, la pareja que nos inspiró a perseguir nuestros sueños. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Así que mi gente preciosa, mi comunidad de chismosos profesionales, aquí termina mi análisis exhaustivo, mi investigación profunda sobre la posible relación entre Yaman y Demet. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de la conversación y que hayan aprendido algo nuevo, o al menos se hayan entretenido un rato. Recuerden que todo lo que hemos hablado son rumores, especulaciones y análisis basados en la información que tenemos disponible. Al final, la verdad solo la saben ellos. En resumen, hoy hemos explorado a fondo la persistente fascinación que existe por la relación entre Yaman y Demet, desde su innegable química en Erkencicus hasta los recientes rumores de reconciliación. Hemos analizado las señales, los obstáculos, las posibilidades y las esperanzas de que su relación evolucione hacia el matrimonio, al mismo tiempo que hemos enfatizado la importancia de respetar su privacidad y sus decisiones personales. Aunque no podemos confirmar la veracidad de los rumores, hemos celebrado el amor, la esperanza y la magia que inspiran a sus fans. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje lleno de chismes, emociones y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber su opinión, quiero conocer sus teorías y quiero escuchar sus predicciones. ¿Creen que Yaman y Demet están destinados a estar juntos? ¿Piensan que los rumores de reconciliación son ciertos? ¿Qué les gustaría ver en el futuro para esta pareja? Déjenme sus comentarios en la caja de comentarios. Quiero saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de la conversación, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Suscríbanse, denle like, compartan y comenten. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, siga trayendo contenido interesante y siga divirtiéndolos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.